Saludos amigos de YouTube, continuamos con la segunda semifinal del torneo Gold Money Asian Rapid y ahora toca el turno del match entre el campeón del mundo Magnus Carlsen contra el gran maestro armenio Levon Aronian. Como vemos en los resultados del día de ayer, Magnus Carlsen había derrotado a Levon Aronian en el primer set, por lo que en este segundo set, la semifinal de vuelta, Levon Aronian está obligado a sacar 2,5 puntos de los 4 que se iban a disputar. Y sí que lo hizo, por lo que forzó las partidas de desempate Blitz a 5+3. En la primera partida de desempate siguió con su juego excepcional y terminó derrotando a Magnus Carlsen. Por lo que en esta segunda y última partida de desempates, Magnus Carlsen con las piezas blancas estaba obligado a ganar para así forzar la partida Armagedón y que ahí se definiera el pase a la gran final del Gold Money Asian Rapid. Bueno, pues vamos a saltar directo a la acción. Abre con E4 aquí Magnus. E5, caballo F3, le toca el peón y caballo C6 lo defiende. Tras alfil C4 entramos en la apertura italiana. Opta por alfil C5, la variante principal aquí Levon Aronian. Y C3, ya prepara una posible expansión central ahí con D4. Así que caballo F6, buena jugada de Levon Aronian que molesta ese peón en D4. Opta por D3 aquí Magnus Carlsen defendiendo ese peón. Es verdad que en esta posición también es posible trasponer a un gambito escocés con la jugada de 4. Tras D4 seguiría E por D4. Y en caso de E5 en esta posición, aquí como bien menciono en mi repertorio de aperturas contra E4, y si quieren ver el video, ¿no?, de el gambito escocés, cómo jugar contra el gambito escocés, en la descripción del video les voy a dejar el link para que vean ese video, ¿no?, de cómo hay que jugar contra el gambito escocés. Aquí tras E5 se juega D5, es una jugada importante a recordar en esta posición. Alfil B5 y caballo E4, ¿no? Tras E por D4 se juega con alfil B6. Y si quieren ver más detalles, como les digo, ¿no?, pues se meten en ese video. Aquí tras caballo F6 juega D3 Magnus, simplemente defiende su peón en E4, D6 y alfil G5, opta por la clavada de ese caballo. H6 de Levon Aronian, buena jugada. Alfil H4 mantiene la clavada y A6. Caballo BD2 de Magnus y alfil A7. Enroque de Magnus y enroque de Levon Aronian. Es verdad que tras el enroque, quizás antes de enrocarse, Levon Aronian debió haber jugado con G5 en esta posición, ya rompiendo la clavada y manteniéndose flexible con ese rey, ¿no? Quizás hasta se puede enrocarlo largo, jugar algo como dama E7, alfil E6 y enrocarse largo, o mantenerse un poco más en el centro, ¿no? Ya que tras el enroque y A4 de Magnus, caballo A5 tocando el alfil A2 y G5, fíjense que aquí G5 es mucho más peligroso de jugar para el blanco, y quizás aquí Magnus debió haber sacrificado en G5, aquí sí que tenía la posibilidad del sacrificio en G5, cosa que en la otra línea no funcionaba tan bien, ya que aquí tras cae por G5, H por G y alfil por, vemos que hay una clavada. Se puede intentar algo como rey H1, F4 y ahora sí que aumentar la presión sobre esa pieza clavada, ¿no? También un dama F3 se puede venir en algún momento. Por ejemplo, aquí hay que jugar rey G7, añadir un defensor más ese caballo en F6 y quizás ya desclavar la dama, ¿no? Algo como dama E8, dama D7 para desclavar, y es que esa clavada es bastante molesta. Aquí el blanco podría jugar con D4 y tras dama E8 intentando quizás por ahí desclavar. Fíjense también aquí que tras D4 es peligrosísimo comer en D4. Tras E por D4 sería la jugada E5 tomando ventaja de la clavada. El negro tiene que comer en E5 si no quiere perder pieza, pero tras caballo E4 el blanco ya ganaría material, tomando ventaja de esa clavada. Así que dama E8 es prácticamente única. Y aquí F4, fortísima jugada. Tras E por D4 sigue E5, otra vez otra fuerte jugada. Tras D por E5, F por E5, tocando ese caballo, hay que hacer algo como caballo G4. Y tras alfil F6 el ataque es peligrosísimo. Fíjense que hay que comer aquí en F6. Caballo por, peón por, tocando el rey por ahí, un jaque. Rey H6 y rey H1, ya se quitas de la clavada, profilaxis contra
Es el D por C3 con jaque, ¿no? Ahí perdiendo pieza. Aquí la mejor jugada del negro es jugar con dama E3. Aunque si el negro juega de forma natural o como alfil E6, que es bastante natural para nosotros, pues permitiría la fortísima jugada dama E1 en esta posición, ¿no? Se viene dama H4 jaque y ya es mortal prácticamente, ¿no? Seguiría dama H4 jaque en G3 y perderías la partida. Aquí, por ejemplo, si intentas algo como torre G8 para intentar interceptar por ahí, venir con un torre G6, ¿no? Interceptar los jaques de alguna forma, sería jaque. Y tras rey G6, alfil B1 es la jugada ganadora, ¿no? Aquí ya únicamente puedes seguir tapando con piezas, pero tras las capturas, pues ya sería jaque mate en esta posición. Por ese motivo, tras rey H1 hay que jugar con dama E3, por ejemplo. Y tras la simple C por D4, alfil por D4, dama C2 es poderosísimo, ¿no? Se viene en alfil B1, se viene un jaque en H7, se viene torre F3, torre G3 y es un ataque devastador para el negro en esta posición. Bueno, aquí tras G5, Magnus no... quizás lo consideró un poco y la verdad que como es partida blitz, pues es difícil, ¿no? Por ahí pensar mucho, ¿no? Tomarse muchos tiempos y calcular y tomó la opción práctica, decidió, no se arriesgó, jugó alfil G3, no sacrificó en G5, caballo H5 de Aronian y B4 gana espacio en el flanco de dama, jugada intermedia, caballo por G3, ya que se toca la torre en F1 y H por G, caballo C6, caballo H2 aquí de Magnus Carlsen, que quizás también pudo haber jugado con B5 en esta posición, tras A por B, A por B, caballo E7 y D4, vemos que hay presión sobre 5. Y tras E por D4 existe la fuerte jugada intermedia B6. Fíjense que alfil por sería un error terrible, ya que permite alfil por F7 y se gana la torre en A8. Así que hay que comer prácticamente de peón. Y una vez que cierras la diagonal de este alfil, comes el caballo en D4. Si viene un caballo B5, vas a bloquear este alfil en A7, que va a ser prácticamente un peón más, chocando siempre contra sus propios peones, ¿no? Con una buena posición para las blancas. Aquí jugó caballo H2 Magnus y rey G7 de Leonardo, ¿no? Ya prepara un posible torre H8. Además, pues ya defiende un poco más este peón en H6, ¿no? Por ahí alguna profilaxis contra un posible ataque con caballo viniendo a G4 o F5. G4 de Magnus Carlsen intenta bloquear por ahí la posición y quizás en algún momento saltar con un caballo F5, ¿no? Metiendo alguna maniobra de este tipo. Dama F6 y G3 de Magnus Carlsen, que aquí ya debió haber jugado con caballo C4 quizás. Y tras algo con caballo E7, venir por aquí con el caballo E3. El caballo viene a F5, también está mirando la casilla de 5. Quizás ya no lo pueda tolerar aquel negro y come en E3, pero tras F por E3 por lo menos tenemos actividad ahí a través de la columna F, ¿no? Vemos que hay presión sobre la dama, se toca la dama, se toca el peón en F7 y es interesante para el blanco jugar de esta forma. Juega G3 y caballo E7 de Leonardo. Rey G2, caballo G8 sobreprotege su peón en H6 y aquí F4 de Magnus Carlsen, que ya debió haber aceptado que tenía una posición ligeramente inferior a la de Leonardo y jugar con F3 para liberar a la dama y al caballo de la responsabilidad de seguir defendiendo ese peón en G4. Ya la torre pudiera venir a H1, el caballo a F1 y mover ahora sí la dama a algún otro sitio. Por ejemplo, tras alfil D7, torre H1, la torre se viene por ahí a través de la columna H a meter presión, el caballo puede venir a F1, a E3 el otro caballo viene a C4 y ya coordinan por ahí en las casillas D5 y F5 en algún momento. Bueno, juega F4 y Aronian simplemente come, ¿no? Ahora hay presión sobre ese peón en C3, opta por D4 aquí Magnus, esa es la idea, que Aronian deje de controlar la casilla de 4 y expandirse en el centro de esta forma, pero aquel negro tiene suficiente juego, ¿no? A pesar de que el blanco tenga este centro. Además, pues ha capturado un peón en F4. Caballo E7 para venir a G6 y ya mira la casilla en F4, ¿no? Tras G por F4, pues va a comer de caballo, va a establecer ese fortísimo caballo en esa casilla en F4 tan jugosa. Caballo C4 de Magnus, pero quizás aquí ya debió haber comido en F4 precisamente para evitar
para forzar, ¿no?, a que el negro coma en F4 de peón y ese caballo no pueda instalarse en F4. Bueno, pues hace caballo C4 y D5 de Levon Aronian, golpea en el centro primero por ahí, opta por E5 Magnus Carlsen, aunque aquí otra vez debe haber simplemente jugado con caballo E5. El problema de E5 es que tras dama C6, pues el caballo sigue colgando, con rayos X está mirando también ese peón en C3 y ya va a perder material aquí Magnus Carlsen. Opta por B5, A por B, A por B, pero simplemente Aronian come en B5, gana un peón más y de a poco la posición de Magnus va colapsando. Caballo D2, está tocando ese caballo. Y caballo G6, ya busca por ahí las casillas en H4. Y en F4 busca comer en G3 e instalar el caballo por ahí en esas jugosas casillas, donde va a sufrir el rey blanco bastante por ahí. Dama C2 y alfil E6. Aquí alfil B1. Monta la batería por aquí, pero vemos que la casilla en H7 está bloqueada, ¿no? Ese caballo en G6 es un trabajo muy bueno, evitando la entrada de la dama en H7. C5 de Levon Aronian, que aquí ya tenía una jugada, una táctica ganadora bastante espectacular aquí con la jugada alfil por D4, ¿no?, que es un cañonazo, y le descubrí la casilla en F2 tras torre por A8, que no sería posible, permitiría este fortísimo jaque en E2, ¿no? Fíjense cómo ahora la casilla en F2 está cubierta. Ese es el punto de haber comido en D4, evitar que contra este jaque el blanco se pueda cubrir con torre F2, así que tiene que jugar rey H3, pero tras H5, tomando ventaja de la clavada del peón en G4, prácticamente ya se termina la partida, ¿no? Por ejemplo, si comes en F8, pues sería un error terrible, ya que permites la jugada H por G4, única comer, perdón, alfil por G4 en esta posición, y tras caballo por ahora sí H por G4, que ya sería jaque mate. Bueno, aquí tras H5 la mejor jugada es caballo F3, ofreciendo el cambio de damas, y tras H por G4 ahora sí atraemos el caballo hacia la casilla G4. Fíjense que es única comer en G4 de caballo, pero ya eliminamos el defensor de la torre en F1. Tras caballo por dama por F1 y se termina ya la partida. Bueno, aquí jugó C5 Levon Aronian. Es un error por ahí, pero sigue ganando la partida, sigue estando mejor. Caballo F3 de Magnus Carlsen y C por D4. Aquí le mete un sacrificio interesante, la verdad, que Magnus Carlsen, a pesar de que su posición era mala, pues le mete este jugada que es bastante interesante, ¿no? Este torre por A7, por ahí interesante de Magnus. Fíjense que si Magnus simplemente recaptura aquí con C por D4 tras una jugada como alfil B6 y torre por A8, torre por A8, en esta posición Magnus tendría cero contrajuego, cero posibilidades de lanzar un ataque. El negro tiene toda la actividad, tiene dos peones de más y no hay ninguna forma en que Magnus pueda voltear la posición, remontar, ¿no?, por ahí. Así que le mete este sacrificio interesantísimo. Torre por A7, torre por y caballo por D4. Toca la dama, viene con el caballo F5. La torre en algún momento puede venir a H1. Vamos a remover el caballo de H2 para meter presión a través de la columna H y es interesante, ¿no?, este sacrificio de calidad que mete Magnus. Dama B6 y caballo F5. Ya le mete por ahí Magnus el caballo con caballo F5. Opta por rey H8 Levon Aronian y caballo F3. Da paso a la torre a la columna H para meter presión ahí a través de la columna y además defiende a su peón en E5 que estaba colgando. F por G3. Vemos que con este F por G3, pues en algún momento puede venir un dama F2 y el cambio de damas ya aseguraría a Levon Aronian la victoria en la partida. Tras torre H1, pues ya esa torre deja de defender la casilla en F2 y aquí juega la segura Levon Aronian. Buena jugada, dama F2, le cambia las damas y termina ya prácticamente con todo el contrajuego que pudiera lograr Magnus Carlsen en la posición. Dama por F2, G por F2, rey por y torre A1. Clava ese alfil en B1. Aquí Magnus debió haber comido en H6 de caballo para por lo menos amenazar una descubierta por ahí con un caballo por F7 y tras rey G7 profilaxis contra cualquier tipo de descubierta sería caballo F5 jaque. Fíjense que aquí hay que comer en F5 porque si intentas algo como rey G8 pues se podría repetir la posición, ¿no? Así que tras caballo F5 aquí el negro tendría que comer y G por F5.
repararía su estructura de peones y tendría cierta esperanza en esta posición. Al menos sería nada más un peón de menos por ahí para Magnus. Bueno, aquí come de torre en H6. Y tras rey G8, alfil D3. No vemos el problema de haber comido de torre, pues ahora te están tocando ese alfil en B1. Alfil D3 ya se aparta. Y torre C8 metiendo presión sobre C3. Caballo D4. La verdad que no le queda mucho más a Magnus. La posición es bastante mala. Caballo F4 y alfil F5. Aquí tras torre por C3 ya se rinde Magnus Carlsen. Y es que ya tiene muchísimo material de menos. No hay ninguna posibilidad de ataque contra el rey negro. Y es más, es el negro aquí el que va a terminar dando mate, ¿no? Al rey blanco ahí tan expuesto en F2. Así que tras torre por C3 se termina rindiendo Magnus Carlsen. Y tenemos una final súper inesperada, ¿no? ¿Quién hubiera pensado, quién hubiera apostado que la final del Gold Money Asian Rapid iba a ser entre Leon Aronian contra el ruso Vladislav Artemiev, ¿no? Una cosa sorprendente por ahí. Pero bueno, la verdad que jugaron bastante bien los dos y se lo merecen. Esa final va a estar muy buena. Yo pienso que se la va a llevar Vladislav Artemiev, aunque Leon Aronian dejó fuera al campeón del mundo y eso tiene que valer para algo, ¿no? También jugó a un nivel impresionante. Y bueno, amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Like, suscríbanse. Hasta la próxima.